Muy bien, en esta breve charla, en este breve encuentro con ustedes, les quiero hablar un poquito de la historia del argentino típico. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué tenemos determinadas características? ¿Por qué nos acusan de ventajeros? ¿De dónde viene la viveza criolla? ¿Por qué el argentino en general es corrupto? ¿Por qué no saben cómo catalogarnos? Son muchas preguntas y son demasiadas respuestas las que hay que dar. Entonces en este breve video trataré de aclarar un poquito este tema. El Premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, hizo una clasificación de los países. Están por un lado los países capitalistas, los países socialistas, los países de tercer mundo, y después están Japón y Argentina. ¿Por qué no los pone en ninguna categoría Paul Samuelson? No los pone en ninguna categoría porque son países impredecibles. Japón y Argentina son dos países impredecibles que no pueden ser clasificados de ninguna manera. Esto lo dijo el gran Paul Samuelson. La pregunta es, ¿por qué a Japón le ha ido tan bien y a la Argentina le ha ido tan mal? Eso no sé si tendrá alguna respuesta. Nosotros podemos saber más o menos cómo somos a partir de la opinión de gente que nos ha venido a visitar. Yo les quiero recomendar un libro a todos ustedes que es El atroz encanto de ser argentinos de Marcos Aguinis, que un poco nos dice cómo somos, entre otros tantos libros. Pero acá, en un capítulo, Marcos Aguinis nos dice qué pensaban algunos visitantes, ¿no? Algunas cosas las tengo que leer, por supuesto. Por ejemplo, el cómico mexicano Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, cuando vino aquí a la Argentina, dijo: la Argentina está compuesta por millones de habitantes que quieren hundirla pero no lo logran. Después, algo parecido dijo Albert Einstein, un gran cerebro, que nos visitó en 1925. Einstein dijo: ¿cómo puede progresar un país tan desorganizado? O sea, si Einstein no nos podía entender, ¿quién nos puede entender, no es cierto? Y si yo voy más adelante en este libro, Jorge Vanossi recuperó un libro que se llama L'Argentine, escrito por otro invitado ilustre, llamado G. Bebion, que fue publicado en Turín a poco de su regreso en 1911. Entonces, este autor, por ejemplo, nos dice algo así como que la Argentina es un país donde el poder judicial no tiene independencia y el poder ejecutivo no tiene frenos. Algo muy actual, muy actual. Y si yo sigo en este libro, me tengo que remontar más lejos y tengo que hablar de Charles Darwin. Darwin, que vino con su corbeta Beagle aquí, estuvo en la Patagonia y demás. Fíjense lo que decía Charles Darwin: los habitantes respetables del país ayudan invariablemente al delincuente a escapar. Parecería que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo. Charles Darwin nos sacó una radiografía espectacular. Después, un periodista y político llamado Georges Clemenceau hizo una reflexión y dijo: la Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar cuando duermen. Y más adelante aparecieron variaciones sobre el mismo tema y dice: el país es destruido de día y se repone de noche. Muy curioso, ¿no? Vamos a José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset nos frecuentó y dijo algo que ustedes lo deben haber escuchado alguna vez: argentinos a las cosas, ¿no es cierto? Y dijo más: yo para decirles, dijo que el argentino tiende a resbalar
sobre toda ocupación o destino concreto. Es decir, que el argentino es puro bla bla y no concreta nada. Esto es lo que dice Ortega y Gasset. Más adelante, para Ortega, el argentino típico no posee más vocación que la de ser el que imagina. Vive pues entregado, pero no entregado a una realidad, sino a una imagen. Es como si habitara dentro del personaje que imagina ser. Y vamos a alguien que ha sido muy cruel con nosotros, Jacinto Benavente, que vino al país en 1922, ¿no? Recorrió en ferrocarril las ciudades del interior junto con Lola Membrives, y muchas veces le preguntaban, ¿qué opina usted de los argentinos? ¿Qué opina usted de la Argentina? Y él no respondía nada. Cuando ya se estaba por ir, estaba por subir al barco, le preguntan, ¿qué opina de la Argentina? Entonces, antes de subirse al barquito, Jacinto Benavente dijo, armen la única palabra posible con las letras que componen la palabra argentino. Se subió al barco y se fue. Hicieron como un anagrama y con la palabra argentino, si uno las invierte, puede decirse la palabra ignorante. O sea, si nosotros invertimos las letras de la palabra argentino, significa ignorante. O sea, eso es lo que decía Jacinto Benavente de nosotros. O sea, les hice un raconto de lo que opinaban algunas personas sobre la República Argentina y sobre los argentinos. Pero ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nos miran de esta manera? Más de uno que me debe estar viendo ahora debe tener mucha bronca, ¿no es cierto? Pero nosotros nos tenemos bien ganada esta fama. El argentino, ya les digo, es antisocial, despectivo, arrogante y ventajero, ¿no? De ahí viene la famosa viveza criolla. Esto se debe a que nosotros descendemos de España y España nos dio como herencia el individualismo ibérico que se contrapone al individualismo anglosajón. Yo hice algunos apuntes que se los quiero leer sobre qué diferencia hay entre el individualismo ibérico, ese que nosotros hemos heredado, y el individualismo anglosajón. El individualismo ibérico que heredamos trajo aparejado el autoritarismo y el orgullo personal frente a los otros. Es por eso que en nuestro país, la Argentina, tuvo gran protagonismo el caudillo. Se hacen muchos paralelos entre el individualismo hispánico y el individualismo anglosajón. El individualismo hispánico tiende a desestabilizar, desintegrar. En cambio, el individualismo anglosajón tiende a asociar. Fíjense la diferencia, ¿no? Muchos van a hablar, bueno, ¿por qué Estados Unidos es de una forma y Argentina es otra? Bueno, hay que comparar el individualismo ibérico con el individualismo anglosajón. El individualismo hispánico pone el acento en personas concretas, su seducción y carisma. Le hace el caudillo. El individualismo anglosajón pone el acento en las instituciones y programas. El individualismo hispánico fija la lealtad hacia un hombre, una lealtad que produce ceguera respecto a las fallas o traiciones que ese hombre comete. Y uno se imagina un caudillo como Perón, Irigoyen, etc. El individualismo anglosajón favorece el sentimiento de comunidad y de nación, quedando los hombres en segundo plano y como protagonistas circunstanciales criticables. Esta es la gran diferencia. Por eso Estados Unidos o Inglaterra son de una forma, aunque nos dé muchísima bronca, y la Argentina es de esta forma, por culpa del individualismo ibérico. Vamos a remontarnos a la época colonial. Los conquistadores, ¿qué trajeron? Trajeron la codicia, la violencia y el desprecio al trabajo. Grandes características de muchos argentinos. También el desprecio en general. La violencia de la conquista mantiene su continuidad en sucesivas generaciones a través de una doble instancia.
la apoteosis viril del conquistador y el quebrantamiento del oprimido. Es decir, que cada argentino es aún hoy el campo de confrontación entre un conquistador y un indígena. Más claro, échenle agua. Y algo que dicen todos los libros sobre los argentinos a través de la historia. La ley es fácilmente violada. Se recurre al contrabando irremediablemente, lo que hace crecer las primeras fortunas. De esta manera se fomenta el individualismo y el egoísmo. Acuérdense del individualismo ibérico que recién hablamos. Penetran las ideas extranjeras y las mismas son adoptadas y no adaptables. Que de eso ya voy a hablar. Buenos Aires sí o sí tuvo que recurrir al delito, porque Buenos Aires solamente en la época colonial, luego de la fundación de Buenos Aires, recibía navíos de registro que traían vituallas y todo lo que necesitaban una vez por año o una vez cada 5 años. Entonces, los porteños de aquella época no tenían más remedio que recurrir al delito, es decir, al contrabando, a comerciar con barcos extranjeros porque había que sobrevivir. Y Buenos Aires tenía, no tenía industria, solamente tenía las famosas vaquerías y no tenía otra cosa. Entonces, por eso de ahí surge que la ley es fácilmente violada, sobre todo por los porteños. Belgrano, cuando era secretario del Consulado de Buenos Aires, escribió un montón de memorias hablando de la corrupción y del contrabando y de que había que encarcelar a los corruptos, y lo hacía delante de los propios corruptos que lo estaban mirando. Esto es así. Y siguiendo con las ideas, cuando yo dije que las ideas extranjeras son adoptadas y no adaptables, me tengo que referir a Sarmiento y Alberdi, ¿no? Sarmiento, que hablaba que había que traer la inmigración, había que traer el progreso europeo y demás. Y le salió un poquito mal porque él quería traer ingleses, franceses, y vinieron gallegos, vinieron judíos, vinieron polacos, vino de todo. Y por eso somos hoy un crisol de razas. Alberdi lo combatió un poco, pero en varios de sus escritos, por ejemplo en las bases y demás, decía que un obrero inglés vale mucho más, o un obrero de Manchester vale mucho más que un gaucho bruto. Y que había que traer ingleses, había que traer gente con luces de Europa para cambiar al argentino. Y Alberdi decía, mientras tanto, que gobiernen los mejores, es decir, nosotros. Entonces de ahí venimos nosotros también. Lamentablemente Sarmiento, Alberdi y otros más crearon antinomias todo el tiempo. Entonces los argentinos vivimos de antinomias, vivimos de confrontaciones todo el tiempo. Y se los resumo las confrontaciones. Conservadores versus revolucionarios, en la época de la Revolución de Mayo. Unitarios versus federales. Buenos Aires versus interior. Civilización versus barbarie. Modernidad versus atraso. Rivadavia versus Rosas. Y todas estas antinomias se turnan en el poder constantemente. Por eso la grieta, la famosa grieta de la que se habla hoy, no es un invento de ahora, o no es un invento del kirchnerismo. Esto viene de la época de la colonia, señores. Y perdón que yo vaya un poco mezclado, ¿no? La emancipación trae aparejada la desintegración del país y es una época de desorganización y confusión. Y la desorganización y confusión sigue a través de la historia. Entre mayo de 1810, Asamblea del año 13 y 9 de julio de 1816, no hay una idea clara de país. Es una independencia a las apuradas y de pura improvisación, y se suceden un montón de gobiernos. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, director supremo, gobernador de Buenos Aires y primer presidente de Rivadavia. Esto me hace acordar un poquito del 2001, ¿no? Que tuvimos varios presidentes. Bueno, siempre hemos sido desorganizados.
y está la prueba en la historia. No se sabe lo que es la ley. Los caudillos son descendientes de los encomenderos, por el poder económico y político que detentan. Ellos son la ley, aunque no equivalen a la ley. Los caudillos frenan el desarrollo económico y el crecimiento espiritual. Los dictadores del siglo XX tienen su antecedente en los caudillos. ¿No? Y perdón que yo vaya un poco mezclado, ¿no es cierto? Yo soy de mezclar mucho a veces. Vuelvo a Sarmiento. ¿Qué decía Sarmiento en el Facundo? El país debe ser devuelto a la civilización de que gozó en tiempos de Rivadavia, quien traía sabios europeos para hacer la Europa en América. Había que hacer la Europa en América. O sea, no es que traíamos ideas del extranjero para ser adaptables a nuestro país, sino que adoptábamos modelos. No teníamos nada propio. Entonces, muchas ideas de Europa funcionaban en Europa, pero no iban a funcionar acá en América, porque nosotros los americanos somos diferentes y tenemos tradiciones totalmente diferentes e idiosincrasias diferentes. Esto es lo que Sarmiento y Alberdi jamás entendieron. Tengo que nombrar a un autor, que yo se los recomiendo que lo lean. Agustín Enrique Álvarez, que analizó la identidad nacional en relación con la justicia y los gobiernos. Para él, el conflicto unitario versus federales fue una simulación nada más. Esto lo escribió él en su libro South America entre 1916 y 1918. La ley no se cumple en la Argentina, esto lo dijo Agustín Álvarez. En la historia argentina la ley siempre tuvo sus excepciones. Entonces, hace un raconto Agustín Álvarez de todo lo que pasó hasta 1916. Y miren lo que pasó. Hubo 124 amnistías, 206 moratorias, 854 excepciones impositivas, 49 pagos únicos y definitivos, 175 presentaciones espontáneas, 43 estados de emergencia económica, 17 pagos por única vez. Esto hasta 1916. Ustedes fíjense que muchas cosas son actuales. Nosotros vivimos recurriendo en la historia a las amnistías, a las moratorias, a los pagos de la deuda por única vez, a la refinanciación. Esto viene de lejos. En el año 2004, me voy al año 2004 recién, había una contaminación legislativa. Había leyes acumuladas en 150 años y nadie sabía cuántas leyes estaban vigentes. Y todavía hoy no se debe saber. Pero yo les quiero decir que esto es una investigación que se hizo hasta el año 2004, no sé ahora en la actualidad. En nuestra historia, hasta el 2004, había 26.000 leyes promulgadas y se calculan que solo quedaban en pie en aquella época 4.000. De 80.000 decretos en esa época han sobrevivido poco más de la mitad. De las 1.800 leyes sancionadas por la dictadura, en el 2004 estaban vigentes al menos 500. Echa la ley, echa la trampa y la ley no se cumple. Hubo una investigación que hizo el Ministerio de Justicia en 1898, me remonto mucho más lejos todavía. De cada 100 delitos cometidos en Buenos Aires, quedan impunes 88. Hay 14 sanciones por cada 100 atentados. Bastante actual, ¿eh? En el año, me remonto mucho más para acá, 1998. El fuero penal económico produjo 2 condenas cada 100 delitos investigados entre 1994 y 1997. De cada 100 delitos, solo 1 tuvo sanción de cumplimiento efectivo. La ley y el poder judicial siempre fueron difusos con el fin de favorecer la impunidad y la corrupción de políticos y empresarios en la Argentina.
Esto ha sido desde siempre. El argentino imita lo que quiere ser, esto lo decía Ortega y Gasset, y gasta energía en mantener una ficción. Para los argentinos, la justicia es incompatible con la autoridad, que es siempre vista como arbitraria y usurpadora. ¿Qué decía Martín Fierro? Yo me tengo que remontar al Martín Fierro. Martín Fierro, escrito por José Hernández, decía lo siguiente: la ley se hace para todos, mas solo al pobre la rige. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. La ley siempre va contra el pobre, contra el rico nunca. Martín Fierro. Echeverría también escribió sobre la ley injusta y la desigualdad. Ortega y Gasset decía: el argentino es demasiado narciso, vive absorto en la atención de su propia imagen. Ustedes fíjense todas las radiografías que yo estoy sacando de lo que es un argentino. Lamentablemente nuestro país ha sido un desorden, una desorganización absoluta, ese país que Einstein no podía entender jamás. Lamentablemente el argentino, y esta es una conclusión que saco, no le da ni 5 de bolillas, perdón que no sea académico, no le da ni 5 de bolillas a la ley. La ley pasa a segundo plano, no se respeta la Constitución, no se respetan las normas. Y cambiamos las leyes y las normas para favorecer la impunidad, la corrupción. Y hemos hablado de que la corrupción existe desde la época colonial, desde la época en que Liniers creó los famosos bonos, desde la época en que Liniers, cuando era virrey, hacía traslado de fondos y se robaba los fondos de las limosnas de las iglesias. De esa época estoy hablando ya. Y si tengo que hablar de la época de los virreyes, voy a tener que hablar muchísimo más. ¿De dónde viene la famosa burocracia argentina? Viene de la época hispánica. Cuando uno tenía que viajar en barco desde Cádiz hasta Buenos Aires, tenía que llenar un montón de papeleras, hacer un montón de trámites. La famosa burocracia de los cabildos, la famosa burocracia de las instituciones hispánicas, es lo que nos sigue condenando hoy. Por eso los tribunales están como están. Por eso seguimos teniendo expedientes en papeles. Por eso los argentinos somos como somos. Ojalá esto algún día cambie. Yo lo que les quise hacer es un raconto de la historia del argentino típico. ¿Por qué somos como somos? Y bueno, nos tenemos bien ganada nuestra fama. Espero haberles clarificado un poquito con esta charla por qué somos como somos. Muchas gracias.